Hola, en este video te voy a enseñar cómo puedes realizar una invitación inteligente para una boda. Mi nombre es Nailed Pinto y te voy a invitar a que te suscribas al canal y active la campanita. Lo primero que vas a hacer es abrir tu cuenta de Gmail. Ya yo la tengo abierta. Lo siguiente es ingresar en el buscador en cites.google. Yo te voy a dejar el link igual para que ingreses directamente en cites.google.com y te aparece una ventana muy similar a la que te estoy mostrando en pantalla. También con mi correo electrónico de Gmail yo ingreso directamente en la cuenta de canva.com. También te voy a dejar el link para que ingreses directamente en canva.com. Voy a hacer el diseño de la tarjeta con Canva. Si quieres aprenderlo a hacer con otra página, por ejemplo con PowerPoint, con otra plataforma, programa, me lo haces saber en los comentarios. Ahora lo siguiente que voy a hacer es, bueno, primero voy acá en crear un sitio, hago un sitio en blanco y me va a mostrar mi primer paso. Aquí vamos a empezar a plasmar nuestras ideas y todo nuestro diseño. Voy nuevamente a Canva y vamos a empezar a trabajar con nuestra invitación. Hago clic en crear un diseño. Voy a seleccionar un formato documento A4, hago clic. Una vez que estoy dentro de Canva, voy a empezar a trabajar lo que sería en el lienzo y voy a empezar a diseñar mi tarjeta. Puedo buscar una plantilla acá, voy a buscar, por ejemplo, en plantilla, vamos a poner la palabra boda para ver si me genera algo que me pueda servir. Bueno, estos son como menú. Y básicamente siempre busco plantilla acá en Canva o en Pinterest para solamente tener como que una idea e inspirarme en la tarjeta. Igual, bueno, esto lo reviso más ahora. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero en la invitación que tenga una foto de portada. De fondo quiero que tenga una foto de fondo. Yo voy a utilizar una de Canva como muestra. Voy a buscar en elementos. Tú le puedes agregar la foto de, bueno, la foto de las personas que se van a casar. Así que yo le voy a poner novios para tener, busco acá en elementos, en fotos. Esto lo estoy haciendo yo, esta parte la estoy haciendo yo, es para utilizar una foto que sea de Canva, o sea, porque no tengo una foto que mostrar. Voy a seleccionar a modo de ejemplo. Voy a seleccionar esta foto para el ejemplo de nuestra invitación. Ahora, o sea, en el caso tuyo, tú tienes que ir a la opción que diga archivo subido, elige subir archivo y ya debes tener tu foto que tú vas a utilizar para subir a la página. Tú seleccionas, la buscas en la carpeta, haces clic en abrir, la foto que elijas te va a aparecer en esta parte, en las opciones de imagen, siempre con la opción de archivo subido y lo que haces es clic y te va a aparecer acá. Es lo que tienes que hacer en tu caso. Yo me voy nuevamente a elementos por acá. Y lo que hago, en este caso, yo amplío mi foto y trato de ponerla de fondo. Vamos a ver si esta foto me sirve. Vamos a ver qué tanto la puedo ampliar. Y bueno, creo que ahí me quedó bien. Ahora, o sea, yo puedo también, para este caso de esta foto, que no quiero que se vea tan así, solamente quiero que quede como con un degrade. Entonces yo lo que hago es, puedo editar la imagen en esta parte, pero yo prefiero hacerlo de esta forma. Hago clic en la X, ahora voy en la pestaña elementos, voy a seleccionar esta forma, que sería como un cuadrado. Voy a dibujar, hago clic sostenido, arrastro, dibujo. Le voy a poner en el color con la forma seleccionada, elijo y voy a colocar un blanco. Después voy acá donde están estos tres puntitos en la parte superior, voy a seleccionar acá en esta herramienta donde puedo hacer la transparencia, hago clic sostenido, voy arrastrando y lo ajusto al color que yo más o menos prefiero que se vea. Y ya cuando quede conforme, bueno, ya suelto la herramienta y ya estaríamos con esta parte hasta los momentos. Cuando tengo ya mi primera imagen, yo voy a hacer clic en compartir, voy a hacer clic en descargar, voy a hacer clic en, bueno, esto no existe PNG, voy a hacer clic en descargar.
Aquí la imagen se está guardando en el computador y aquí me va a aparecer la descarga. Voy a la página donde estoy haciendo el diseño, voy a borrar esto lo modifico, y en el sitio web sin título voy a colocar Marcos y Martina, se me ocurrió. Y este sería el nombre de mi sitio, o puedo poner Boda Marcos y Martina, eso, bueno, ya es elección. Entonces aquí vamos a empezar con lo que sería el primer pantallazo que se va a ver cuando abramos la invitación o el banner de nuestra invitación. Voy a hacer clic en cambiar imagen, voy a hacer clic en subir, voy a buscar en la carpeta descarga, que fue donde se me descargó la imagen que acabo de modificar, hago clic y hago clic en abrir. Cuando trabajas acá, esto también tiende a ponértele una nitidez y a cambiarle, pero a veces no tiene el resultado que queremos, así que por eso lo estaba haciendo en Canva directamente. El tipo de encabezado voy a colocarlo acá y voy a hacerlo portada. Portada porque quiero que se vea cuando ingresemos, que se vea una sola imagen en la invitación. Y aquí en el anclaje de la imagen voy a seleccionar hacia arriba. Y aquí, como ves, se ve hacia arriba, es que cuando ella está haciendo la configuración para mostrar la vista previa, tanto en los celulares, tablet o computadora, él va a buscar siempre el enfoque de la parte de arriba. Si yo selecciono acá la parte de izquierda, siempre va a tratar de, dependiendo también del tamaño de la imagen, centrarse en esa parte. Entonces voy acá donde tengo este icono para mi vista previa, hago clic y voy a ver cómo se ve, por lo menos la primera hoja en la computadora se ve de esta forma. Aquí se ve en la tablet de esta manera, queda bastante bien. Y de esta forma se ve en los celulares. Generalmente se ve más vertical, así que eso sí tienes que capaz validarlo al final, después que termine tu invitación en el celular. Voy a hacer clic en la X y cierro. Voy a hacer clic acá en el diseño, voy a agregar una nueva página y lo que voy a hacer es empezar a hacer mis textos. Voy a hacer clic en T. Voy a agregar, por ejemplo, esto o una caja de texto y aquí voy a poner los nombres. Hago clic arrastro. Algo que yo hago, que utilizo mucho, voy a seleccionar el texto, control C y lo monto aquí. No sé por qué siempre hago eso, pero yo lo monto acá, es como para ver cómo va a quedar el diseño. Mira, y lo voy centrando. Y más que todo también que se vea el texto. Fíjate que yo acá yo puedo jugar con los colores y también cambiarle eso. Entonces trato siempre de verlo de esta forma. Yo acá con el texto seleccionado voy a destildar, voy acá donde dice el tipo de fuente, lo puedo cambiar en esta parte y voy a buscar la fuente y vamos a poner aquí la palabra caligrafía. Y voy buscando una fuente que me sirva. Bueno, tú vas a elegir la fuente que te guste. Yo voy a seleccionar esta y lo que hago es cambiar el tamaño. No quiero que sea negra así, sino que quiero que sea un poquito más grisecita. Entonces yo lo voy a usar. Básicamente me voy a basar en estos colores. Este color me gusta y lo dejo así. Y ya con esto, bueno, voy a duplicar esta hoja. Lo voy a centrar. Cuando muevo, fíjate que se va a aparecer como un recuadro y me dice dónde está centrado. Voy a hacer clic en la parte superior donde está el más y duplico esta página. Ahora voy a seleccionar esta página y voy a borrar el recuadro y voy a borrar la fotografía seleccionando y eligiendo la tecla suprimir. Hago clic, bueno, esto era indiferente porque realmente igual tengo que moverlo. Hago clic en descargar, voy a elegir fondo transparente, voy a elegir acá, voy a desmarcar todas y voy a seleccionar que descargue la página actual, que sería la 2, y hago clic y de hecho y descargo. Pude habilitar esta descarga en fondo transparente porque yo tengo la versión Pro de Canva, pero si no es tu caso, tú vas a hacer clic en donde dice remove.bg y vas a subir la imagen que se te va a descargar. Así elijas PNG con un fondo blanco, aquí la cargas y la subes. Te dejo un video donde explico hacerlo, súper fácil. Yo acá la descargué directamente PNG porque tenía habilitada Canva Pro. Ahora vuelvo nuevamente a mi plantilla, hago clic en insertar, elijo imagen, elijo subir y voy a subir la imagen que se acaba de descargar, hago clic en abrir
y aparece en esta parte. Ahora lo que hago es recortarla, clic, o sea, yo lo que estoy haciendo es cambiar recortar toda la parte vacía que queda, y con doble clic puedo es ajustar acá para subirla. Mira que si fijas se estaba borrando la parte de arriba, nuevamente doble clic, selecciono y subo. Ahora con clic sostenido la llevo hacia mi invitación. Puedo también cambiar la imagen grande de tamaño. Vamos a probar cómo se ve esto acá. Y se ve un poquito, quedó más arriba, pero ya lo vamos a modificar un poco. Esto lo marco acá y para facilitar la lectura, como te había mencionado, vamos a ver acá, si te fijas me lo había habilitado, por eso es que no se veían los textos en un inicio. Entonces yo selecciono y ahorita modificamos el ajuste en esta parte. Voy a hacer clic en insertar un cuadro de texto, voy a hacer clic y voy a poner el texto. Nos casamos, marco, lo voy a centrar con clic y centro, y ahora lo voy a subir hacia la parte hacia arriba. Antes de continuar con la invitación, vamos a empezar a crear nuestro tema. Esto nos va a servir más adelante, así que voy a hacer clic en tema, perdón, hago clic en el signo más, voy a ponerle un nombre. El logotipo todavía no lo tengo, así que esto lo voy a dejar vacío. En la imagen de banner, bueno, va a ser esta, así que puedo seleccionar esta misma fotografía. Esto es útil para cuando agregamos más páginas al diseño. Selecciono, hago clic en abrir, siguiente. Aquí elijo los colores predefinidos o selecciono los colores personalizados y puedo editar estos colores. Tengo un video donde explico cómo hacer esto para el código hexadecimal. Igual te voy a dejar la tarjetita, hago clic en siguiente y aquí podemos modificar las fuentes de nuestros textos. Yo puedo trabajar, vamos a seleccionar esta y en el texto del cuerpo esta. Voy a crear tema y listo, aquí quedó. Entonces ya tenemos este texto. Voy a hacer clic, vamos a poner 16. En la descripción del video yo te voy a dejar un código que vamos a trabajar en esta parte que sería nuestra cuenta regresiva. Yo ya lo tengo copiado en el portapapeles de mi computadora. Voy a hacer clic en insertar, voy a hacer clic acá en insertar y voy a hacer clic donde dice insertar código. Aquí vamos a agregar un código HTML. Voy a pegar el código y voy a subir. Te voy a mostrar las cosas que vamos a modificar en este código. Lo primero que vamos a modificar sería el color. El color lo vamos a modificar, dependiendo del diseño que estemos trabajando. Lo siguiente es y aquí también tenemos el color de la parte donde dice minuto, segundo, el texto que aparece abajo. Yo no me acuerdo qué color era así que yo primero lo voy a pegar. Vamos a hacer clic en siguiente. Tiene un verde, bueno, no tengo que editar sí o sí y ya lo hacemos. Y lo otro que vamos a editar, muy importante, es el contador. Aquí busca la línea que dice con esta línea justamente donde aparece esta fecha, la vas a editar. Primero le ponemos el mes. En el primer dígito va el mes, seguido de el día. Aquí colocamos el año. Acá vamos a colocar el horario está en formato de 12, es decir, AM, PM. Si son a las 16:30 tenemos que poner 4:30 PM. Si es a las 9 de la mañana, bueno, colocamos 9:00 o 01, yo siempre pongo uno más, AM. Y hacemos clic en siguiente y hacemos clic en insertar. Yo voy a utilizar para este formato los colores que tiene la plantilla para no estar dándole tanta vuelta a esto. Entonces me voy acá donde dice el tema y voy a seleccionar en colores y los colores de los textos quiero que queden como este marroncito. Entonces yo elijo el estilo 3 y el fondo me aparece esto. Esto es solamente para tener el color, el código hexadecimal.
y acá dice el código hexadecimal de ese es 734, ese número que tengo aquí. Como está seleccionado, yo hago clic donde dice otro, ya aquí me lo aparece, yo lo que voy es clic derecho, copio, vamos a hacer cancelar porque no iba a hacer ningún cambio, solamente quería copiar el código hexadecimal. Ahora me voy acá, doble clic y voy arriba y cambio los colores. Todo donde dice color, que aparecen esos 6 cosas al lado de un numeral, eso es donde vamos a pegar el texto. Este creo que no lo necesito, el de arriba. Listo, ya tengo el color que voy a utilizar a lo largo de esta plantilla. Hago clic en guardar. Aquí lo que hago es ajustar el tamaño. Clic sostenido, arrastro hacia arriba y estoy ajustando el tamaño de este elemento. Ahora hago clic y lo voy a subir hacia arriba. Puedo añadirle otro cuadro de texto. Vamos a hacer clic en insertar un cuadro de texto y escribo la palabra faltan para ponérselo arriba de la cuenta regresiva. Selecciono, marco y vamos acá hacia arriba y vamos a ver si se ve bien en la, bueno, está muy chiquito en esta parte, así que vamos a ponerle como un 14 y vemos acá en la parte superior a ver cómo va quedando el diseño. Bueno, quedó muy pegado en la parte de la cara, así que yo lo que voy a hacer es ajustar esta imagen. En esta parte voy a centrarlo y vamos a probar cómo se ve, que era lo que te decía, él se va a correr hacia el lado que le parezca conveniente y ajuste la foto. Sigue marcando, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar, voy a insertar un espacio, voy a hacer clic y lo voy a arrastrar hasta arriba, lo voy a colocar sobre donde aparece el nombre. Hago clic, arrastro, lo que estoy haciendo es generar un espacio. Voy acá en la vista previa nuevamente. Mira que ya de aquí simplemente se ve que quedó el espacio. Esto posiblemente se vea mejor cuando lo veas en el celular, es decir, que se vea más clara la información. Este color de esta fuente me parece que mejor tenemos que ponerla más oscura porque se pierden los colores. Más clara, no, vamos a ponerla un poquito más oscura. Y como no quedaba bien estos colores con un marroncito aquí, entonces yo lo que hice fue cambiar el color de la misma manera que lo hice anteriormente. Voy a cambiar un poco el tamaño y reviso mi vista previa. Aquí se ve de esta forma. Podemos cambiar un poquito. Yo estoy segura que en el celular se va a ver más la información completa, porque aquí la vista previa me está cortando una parte del diseño, entonces queda como más acorde. Ahora vamos a agregar la fecha, lo vamos a hacer en un diseño. Yo voy acá a mi hoja de Canva, voy a cambiar un poquito el tamaño, agrego una nueva hoja para hacer mi diseño, voy a hacer clic en elemento y voy a buscar en acá alguno que me sirva para enmarcar el diseño donde voy a agregar. Vamos a buscar frame, ese sería un marco. Te voy a dejar las imágenes que utilicé en este video para que la descargues y busco alguna que me guste. Voy a seleccionar esta, voy a hacer clic, arrastro un poquito, vamos a poner un poquito más pequeño y ahora la centro. Voy a seleccionarla, voy a hacer clic en compartir, hago clic en descargar, voy acá, elijo todas las páginas y voy a descargar solamente la página actual. Repito, aquí si no tienes Canva gratis, vas a tener que enviarla luego a esta página para quitarle el fondo, a remove.bg. Yo como tengo esta Canva, yo de una vez le digo fondo transparente y me va a descargar sin fondo. Aquí espero unos segundos. Me voy a esta página donde estoy haciendo mi diseño, hago clic en la hoja insertar, vamos a insertar un cuadro de texto para que se me habilite una nueva sección. Ahora sí, selecciono, marco aquí donde está la paleta de pintor, elijo imagen, elijo la opción subir
Voy a seleccionar la imagen que acabo de descargar, hago clic en abrir. Si se habilita la opción de lectura, bueno, la podemos deshabilitar. Para que se vea bien. Queda bien, se ajustó bien. Entonces, ahora le cambio el tamaño a esta etiqueta para empezar a escribir los datos. Por ejemplo, sábado. Selecciono, voy a poner una letra un poquito más grande. 19, marco acá. Horas. Y esto que tengo aquí, yo le puedo cambiar un poquito más grande el sábado para que resalte. Y voy a seleccionar esto porque me parece que está quedando muy separado. Igual antes de continuar, voy a la vista previa. Bajo un poco y vamos a esperar. Ve que se ve un poco todavía cortado. Eso lo vamos a solucionar a continuación. Lo que podemos hacer en este caso, que todavía se vea cortado, es insertar un espaciador, que es este que tengo acá, una etiqueta de espacio. Yo hago clic, lo subo hasta arriba y vuelvo a insertar otro y subo hasta arriba. Voy acá a la vista previa y ve cómo queda de esta forma. Todavía me corto un poquito arriba y un poquito abajo. Entonces cuando pasa eso, yo lo que hago es seleccionar y hago esto. Te voy a contar por qué un secreto. Yo hago esto porque yo hago muchas invitaciones. Entonces el marco, una vez que está ahí, ya yo lo que tengo que cambiar los datos. Porque otra forma sería que yo haga el diseño todo completo en cualquier página de diseño y después solamente tenga que subir todas las imágenes. Y entonces también es una forma de hacerlo, cosa que no me gusta mucho porque también la imagen pesa y también tiende a ponerse un poquito lenta cuando va cargando Google Design. Así que yo lo que hago es trato de tener diseño hacer la plantilla con el fondo y bueno, cambiar solamente lo más básico posible. Trato de siempre lo que serían textos y demás datos, cambiarlo solamente con texto. Trato porque no siempre es así. Selecciono este texto, lo voy a pegar un poco porque me parece que está muy separado. Hago clic y 1,5 y el color selecciono acá y vamos a ponerle este color para ver cómo se ve. Voy a verlo en la vista previa. Y ya está cambiando un poquito lo que sería el diseño. Ahora voy a Canva y voy a agregar algunos iconos para diseñar la tarjeta y que no quede tan vacía. Voy a buscar en elementos, voy a seleccionar y voy a poner ubicación boda. Lo que quiero es conseguir un icono, hago aquí en recursos, que tenga así, por ejemplo en este caso tiene como un corazoncito, me gusta, voy a marcarlo. Le voy a cambiar el color porque no quiero que quede así tan... Vamos a ver cómo se ve en beige, en ese color. No, me gusta más gris, así se ve más lindo. Y lo que hago es hacer esto. También voy a buscar un icono. Vamos a ver. Icono regalo. Para ponerle nuestra invitación. Hago clic. Vamos acá y lo colocamos. Otro icono que necesito es icono música. Creo que son los únicos iconos que voy a utilizar. Ahora lo que hago es seleccionarlo, hago clic en compartir, hago clic en descargar, lo mismo, elijo fondo transparente, aquí selecciono la página que voy a descargar, página actual, hecho, y hago clic en descargar. Ahora vamos a empezar a agregar la información. Hago clic en insertar y voy acá y selecciono este que tiene dos bloques de contenido. Voy a hacer clic también en insertar, voy a agregar un cuadro de texto para ponerlo en la parte superior. Marco y escribo donde y marco ahí. Hago dos, selecciono y voy a hacer clic, voy a arrastrar y pongo esto más grande. Voy a poner acá 18, 24. Y aquí lo que hago es cambiarle el color. Vamos a ponerlo negrita.
este color no me gusta, así que ya lo voy a modificar. Esto con una paleta es más fácil de elegir bueno los colores, así que si tienes una paleta ya es mejor que hacer lo que estoy haciendo yo, improvisando los colores. Bueno, acá ya coloqué el nombre de la iglesia y el nombre del salón. Acá lo que puedes hacer es agregar la foto de la iglesia donde va a ser el evento, por dentro, por fuera, o algo alusivo que sea como una boda, como una iglesia, independientemente, puede ser otra foto que quede muy linda. Y aquí también el salón puede ser foto real del salón o puede ser una foto alusiva a capaz a la ceremonia, o sea, a una celebración de una boda. Hago clic en subir, yo descargué unas de internet, voy a hacer clic en subir para subir la imagen que descargué. Por ejemplo, yo puse este salón. No, puse la iglesia acá, perdón, me equivoqué. Pongo la foto así como de la iglesia. Esa fue una que conseguí de internet. Y aquí hago en subir y pongo la de el salón. Puede ser esta o algo parecido. Ahora lo que hago siempre es ver mi vista previa y cómo está quedando el diseño. Fíjate que ya va agarrando un poquito más de forma nuestra invitación. Yo descargué ahorita las imágenes que no las coloqué, así que lo que hago es insertar, subir imagen y voy a subir esos iconos que yo descargué hace ratito. Voy a seleccionar este, hago clic en abrir, voy a cambiarle un poco el tamaño y lo que hago es ponerlo un poco más grandecito. Esto es opcional, si no quieres agregar los iconos no es necesario. Yo lo que estoy haciendo es como, me gusta mucho cuando tienes así como unos iconos y los pongo ahí. Esto lo puse aquí en la parte del lado y cuando lo vemos en el teléfono el icono va a quedar sobre el texto y ahí va cambiando un poquito el diseño. Cierro. Aquí estoy improvisando mucho con el tema de color y diseño porque no tengo idea de cómo lo voy a plasmar, pero puede quedar más lindo. Por cuestiones de tiempo, bueno, no tengo para editar tanto. Ahora voy a insertar un cuadro de texto y agrego la información para que las personas confirmen la asistencia. Selecciono y voy a ponerlo en el centro. Me faltan todavía agregar los botones, que eso lo vamos a hacer en unos segundos. Voy a ir aquí a insertar y voy a separarlo con un divisor para que nos quede todo junto. Así que voy a subirlo acá. También puedo enmarcar esto a un color, o sea, esto que está acá, para que no quede todo blanco, esto lo podemos modificar. Y mira, cambio acá el color, que era uno de los que tenía en la plantilla. Cambio acá esto y ve como ya va agarrando otro color. Recuerda que los colores va a depender de los colores que quieras trabajar. Yo estoy aquí improvisando esa parte. Voy a hacer esto, es duplicar esto, es para que todo quede con el mismo tamaño, es decir, el icono y el color de texto. Voy a hacer clic en duplicar, voy a marcar un poco hacia abajo y lo coloco. Voy a poner acá, aquí en esta coloco el regalo. Voy a cambiar el icono. Como esta imagen tiene todos los iconos, o sea, yo lo que hice fue recortarla, yo lo que voy a hacer es doble clic y se van a mostrar. Y ahora lo que hago es moverlo para ubicar el icono que quiero utilizar en este caso. Hago clic acá y mira que ahora se mostró el icono de regalo. Voy a duplicar esta y lo voy a hacer es ponerla aquí abajo y le voy a poner el color, vamos a ponerle blanco. Ahora voy a colocar un texto. Aquí el CBU, alias. Pongo acá el texto para solicitar el regalo y ya ahorita completamos esta información. Ahorita le agrego los botones que faltan para el regalo, la confirmación de asistencia, el cómo llegar, la ubicación, eso lo vamos a hacer al final. Voy a duplicar esta, pero en este caso, esta le voy a quitar el icono porque no tengo nada y pongo indicaciones para el evento. Voy nuevamente a duplicar esta que tengo acá para seguir, como te mencioné, manejando el mismo
colores y voy a esta parte y pongo dress code. Esta sí le va a cambiar el color que quede. Esta 15 está bien cursiva. Y ponemos 15 y cambiamos el color. Vamos a mover esto y cambiamos el icono de la vestimenta. Este, para que no quede igual, porque este sería como el título, entonces sí le vamos a cambiar también un poquito este también. Vamos a cambiar el color y vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Y ahí se ve un poco diferente. Vamos a cambiarle el estilo tanto a este como a este para que resalte. Y vamos a duplicar este para agregarle, en este caso la imagen que voy a utilizar no está dentro de este mismo bloque, así que voy a seleccionar los tres puntitos, hago clic en reemplazar, hago clic en subir, selecciono esta imagen que acabo de guardar para poner ese icono y lo que hago es con doble clic y hago ajuste, selecciono, vamos a ir a la vista previa y vamos viendo cómo va quedando nuestro diseño. Ya está casi lista, faltan solamente hacer par de detalles. A esta le voy a agregar lo que sería un link de Instagram, una etiqueta que se puede diseñar particular para la boda, así los invitados pueden subir su foto de la boda y utilizan el mismo hashtag. Vamos a hacerlo en el botón insertar, voy a seleccionar enlace de redes sociales. Este link que estoy utilizando totalmente lo voy a dejar en la descripción del video y solamente cambiaría, por ejemplo, el donde está acá, al lado de tag, boda de ejemplo, por ejemplo. Este sería el hashtag. Cuando yo aquí puedo cambiar la imagen si así lo deseo, pero yo si no lo hago al insertar automáticamente me genera el icono de Instagram porque lo reconoce. Voy a insertar un texto también, cuadro de texto. Agrego un texto para que las personas se animen a subir la foto y utilizar el hashtag que les voy a compartir. Boda ejemplo. Voy a copiar este link que hice y voy a seleccionar, lo copio, selecciono, voy acá a este icono y lo que hago es pegarle un enlace. Como cambié el color, entonces yo vuelvo a seleccionar y trato de ponerlo el color. En este caso quiero que resalte un poquito más y le cambio el 18. Si quiero le quito el sombreado. Y también para esto yo agrego, agrego el link acá arriba en donde está el Instagram, acá abajo. Y también lo agrego con un botón. Vamos a hacer clic en insertar botón y voy a pegar el link. Instagram. Cuando las personas hagan clic en ese botón van a ir directamente a la cuenta de Instagram y va a buscar en el explorador la etiqueta que yo acabo de colocar. Este sería el hashtag boda de ejemplo. Insertar, bueno, aquí no puse D, pero era esa la idea. Clic sostenido y arrastro. Este color en mi tarjeta no lo quiero utilizar, entonces tengo que irme a tema. Lo que pasa es que no lo hice en un principio y cambiar ese color. Vamos a hacerlo vamos a ver en los colores predeterminados. Voy a seleccionar este que me gusta más. Voy a seleccionar y bueno, automáticamente ya me cambié el color. En el caso de que yo quiera modificar los colores de manera más individual, este es predeterminado porque tiene que cambiar ese color. Me voy a seleccionar, por ejemplo, en temas, en componentes y voy a ir seleccionando los estilos. Yo tengo un video donde explico esto paso a paso, cómo puedes cambiar los colores de cada uno de los botones. Voy a seleccionar el tema 1, por ejemplo, y aquí puedo cambiar el color de este botón. Porque está en el tema 1. Y cambié que el color de botón del tema 1, o sea, del estilo 1, fuera este color. Ya ahí vamos bien con esta parte. Abajo le puedes agregar un texto, un carrusel de imagen o una galería de imagen. El carrusel de imagen le puedes agregar una imagen que va pasando y va pasando a la siguiente, así. Eso lo hacemos en insertar y hacemos la opción de carrusel de imagen.
vamos a hacer clic sobre ella, seleccionamos, hacemos subir imagen, seleccionamos por ejemplo la foto que queremos utilizar para el carrusel, hacemos clic en abrir, marcamos acá, esto yo lo hago para que quede automáticamente, cambie la imagen de forma sola, pues automáticamente. Selecciono y en la velocidad le pongo que sea rápida y hago clic en insertar. La otra forma es que agregue la imagen como hicimos anteriormente. Hacemos, por ejemplo, yo voy a seleccionar este, porque tengo dos fotos, voy a seleccionar este bloque, o lo hacemos por separado. Pero yo no quiero utilizar texto, así que yo selecciono aquí y elimino este cuadro de texto, selecciono, elimino este cuadro de texto. Esta es otra forma de hacerlo. Como son dos fotos, entonces me parece mejor hacerlo así y no hacer un carrusel de imagen. Selecciono acá en el signo más, hago clic en subir, agrego una foto y aquí selecciono subir y agrego otra foto. Okay. Ahora aquí lo que no hace falta es terminar de configurar los botones. Vamos a ir a la parte de los botones. El primer botón que vamos a hacer es para el botón agendar. Para ingresar en eso vamos a hacer clic en el signo más, vamos a abrir Google Calendar, hago enter. Voy a ingresar en la primera opción, ve que si te fijas google.calendar, aquí bueno, .com.calendar. Una vez que te abra la página te recomiendo que si no tienes ya calendarios creados compartidos, hagas este paso. Vamos a ir, yo tengo varios ya creados, pero vamos aquí. Otros calendarios, yo voy a hacer el signo más, voy a primero crear un calendario. Crear un calendario, video boda, que no se me olvide el nombre. Y vamos a hacer clic en crear calendario. Vamos a hacer clic en configurar. Y lo que voy a hacer es compartir públicamente. Hago clic en aceptar. Es muy importante hacer este paso para cuando compartas el calendario quede público. A veces yo configuro todas las opciones para el calendario, pero bueno, no lo voy a hacer acá en esta parte, sino que ahora sí vamos a crear el botón para agendar. Elegimos la fecha, por ejemplo el 12, que no me acuerdo qué fecha elegí. Hacemos crear, vamos a hacer crear evento y pongo boda de video. Vamos a poner así. Aquí ya tengo el día elegido y acá puedo poner los horarios. Si tengo un horario inicial y final, lo coloco. Si no lo tengo, como aquí, desde cuándo inicia hasta cuándo termina. Si yo no tengo la hora fija de terminar, lo que hace es todo el día. Y bajo acá al final y selecciono en este icono donde dice, donde está este icono, busco y voy a colocar para ver ejemplo de video. Así, este está compartido. Recuerda cambiar el nombre de la carpeta y compartir primero esta carpetita. Acá pongo que sea disponible, que diga visibilidad, siempre selecciono y pongo que sea público. Y acá, bueno, puedo añadir una notificación que recuerde a la persona. Vamos a hacer clic y yo pongo un día antes para que la persona recuerde que tiene un evento al día siguiente. Hago clic en guardar. Ahora voy a seleccionar este evento que se me acaba de generar. Hago clic en los tres puntitos, hago acá vamos a bajar, publicar evento y me va a generar estos enlaces. Yo voy a seleccionar el segundo, hago clic en copiar, voy a cerrar, me voy a mi página donde estoy haciendo mi invitación, clic en insertar, voy a la opción que dice botón, pongo agendar y aquí pego el enlace que acabo de crear, hago clic en insertar. Como se puso abajo, yo lo que tengo que hacer es seleccionar sin soltar, clic sostenido y arrastro hacia arriba. Lo voy a poner abajo porque no quiero que me modifique. Clic sostenido y arrastro, que me vaya a modificar el diseño. Acá puedo agregar un botón y acá también, que es lo que vamos a hacer. Yo voy a buscar bueno, vamos en Google Maps, vamos a hacerlo de una vez porque iglesia, vamos a seleccionar esta, entramos a mapa, por ejemplo, esta sería la iglesia que yo inventé, o sea, no tiene exactamente que ser. Selecciono, primero la selecciono en el mapa de Google con doble clic y cuando me aparece esta opción yo lo que hago es clic en compartir. Voy a copiar ese enlace que se generó y ese enlace es el que voy a pegar acá. Hago clic en insertar, botón,
pongo, vamos a poner ver ubicación. Voy a pegarlo, hago clic en insertar. Lo mismo, bueno, vamos a, otra vez quedo abajo, lo que hago es clic sostenido, subo y arrastro acá. Lo mismo hago con el salón, busco en Google el salón y después lo pego acá. Voy a insertar el botón y subo. Ya ahí tengo los botones de cómo agendar, el de ubicación de la iglesia. Uno de los temas incómodos es mencionar el tema del regalo. Entonces, eso lo podemos agregar en un botón diferente, personalizar un mensaje. Vamos a hacer clic en donde dice página hacia el lado derecho. Hago clic en el signo más y hago clic en nueva página. Escribo regalo, hago clic en hecho. Y una vez que se crea la siguiente página, yo lo que hago es, esto lo voy a poner oculto, pero es para que no aparezca acá este botón, o sea, no se vea en el menú. Así que yo ocultar de la navegación y no va a aparecer. Yo voy a poner en tipo de encabezado, pues voy a colocar solo título y voy a poner la información. Esta información la puedes poner más ampliada o de manera más disimulada. Yo solamente quería que se viera en un pequeño recuadro de manera muy disimulada. Hago clic en vista previa para ver cómo se ve bien. Y bueno, agregamos un botón insertar para que las personas puedan volver. Y selecciono y voy a la pestaña inicio, hago clic en insertar, clic sostenido y arrastro. Acá en página, vamos nuevamente a inicio. Voy a bajar un poquito y voy a hacer clic en insertar y voy a escribir un texto y marco aquí el enlace, va a ir a la página regalo. Hago clic en insertar y vamos nuevamente, pues me están saliendo abajo todos los enlaces a subirla. Ahora aquí. Ahora me falta el confirmar asistencia, lo vas a hacer de la siguiente manera que tenemos por acá. ¿Dónde está aquí? La confirmación de asistencia la vamos a hacer en este caso en modo WhatsApp. Te voy a dejar en la descripción los enlaces que necesitas para hacer esta invitación. Yo uso mucho este generador de enlace de Vilma Núñez. Yo hago clic, selecciono. Una vez dentro de la tarjeta, yo lo que hago es colocar el código de área, pongo el número de teléfono y acá coloco un mensaje personalizado. Por ejemplo, hola, gracias por la invitación. Ahí ya escribí mensaje personalizado para que a la persona le sea más fácil responder si va o no va. Hago clic en generar el enlace, hago clic en copiar el enlace, me voy a mi página y vamos a insertar el botón para que las personas confirmen asistencia. Hago clic en insertar botón. Coloco el botón, esto sí lo voy a dejar un poco separado, así que lo voy a poner grande para que se vea bien. Y lo dejo de esta forma. Otra cosa que puedes hacer es también generar el botón que las personas desconfirmen. O sea, a veces las personas confirman asistencia y bueno, después decir no y bueno, ahí lo que hacemos es hola, mandamos un mensaje personalizado. O sea, que le demos las opciones también de las personas que recuerden que confirmaron. En caso de que ocurra un imprevisto, bueno, decidan no asistir. Entonces mandan un mensaje, hola, disculpa, ya no podré asistir, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, así, un mensaje así, copio el enlace y voy nuevamente a la invitación y genero un botón que diga cancelar confirmación. Dale control V y pego el texto. Voy y lo acomodo acá mismo y entonces tendría un botón para confirmar asistencia y uno para anular la confirmación de asistencia. Ahora, bueno, ya tenemos casi la invitación lista. Ahora vamos a generar la vista previa de esta invitación para que quede más profesional y más linda, por supuesto. Vamos a hacer clic en inicio. Voy a crear un diseño. Voy a elegir un tamaño personalizado y voy a elegir un tamaño de 400 por 400 píxeles.
crear un diseño. Voy nuevamente a la hoja de Canva donde yo estaba haciendo mis diseños y me voy a agarrar esto, control C, me voy acá y control V. La voy a pegar en este lienzo. Voy acá y voy a seleccionar, por ejemplo, el texto de este que tengo aquí para mantener la misma línea de diseño. Lo pego. Voy a cambiar el tamaño. Puedo agregar más texto si así lo deseo, pero esto es un icono muy pequeño, así que no necesita hacer tantas ediciones. Ahora voy a hacer clic en donde dice compartir, descargar. Voy a hacer clic donde dice fondo transparente y voy a descargar esta imagen. Ahora me voy a la página, voy a hacer clic en esto y añado el logotipo. Hago clic en donde dice logotipo, selecciono subir, elijo la imagen, hago clic en abrir y también lo agrego de icono subir. Termino, hago clic en abrir, ahora cierro. Ahora voy a este icono donde aparece este muñequito y voy a seleccionar que el sitio web publicado sea público. O sea, a veces está restringido, elijo que sea público. Como ya está público, voy a hacer clic en hecho. Ahora donde está el clic publicar, voy a elegir un nombre que esté disponible y si no está disponible pruebo con otro, solamente puedo separar con un guioncito. Voy a configurar la búsqueda, es solicitar a los buscadores públicos que no muestren mi sitio. No quiero que cuando los buscadores estén haciendo búsqueda vaya a aparecer porque esto es una invitación privada. Entonces yo siempre marco esta opción para que no lo muestre. En caso de que una persona tenga el enlace, bueno, sí va a poder ingresar. Hago clic en donde dice publicar. Luego que publico, voy acá donde está el enlace y hago clic en copiar enlace. Te voy a dejar la muestra al final de este video para que veas cómo quedó esta invitación. Hago clic en copiar enlace y este enlace que acaba de generar, que está aquí, ese que vas a compartir por WhatsApp o cualquier red social con las personas, vas a pegarlo en el WhatsApp, espera unos 3-5 segundos hasta que aparezca la vista previa. Si la vista previa no te parece, prueba a verificar el tamaño de la imagen y que el título no sea tan largo. Bueno, espero que este video te sirva y que si tienes alguna duda me lo hagas saber en los comentarios para responderla a la brevedad posible. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.